Hermanos, vamos ahora a oír nuestro hermano Facio, que es el pastor de la iglesia de Ciudad Juárez. Es la ciudad allí que solamente lo divide un río, un puente, y ya al pasar ese puente ya usted está en El Paso, en los Estados Unidos. Y este fue uno de los lugares hasta allá arribota, donde por primera vez los hermanos que salieron de aquí fueron hasta allá arriba, la parte más arriba. Eso asombró tanto al hermano Green que dijo, ¿será posible que aquí en el patio de nuestra casa hayan tenido que venir desde allá de Venezuela a traerles el mensaje? Bueno, él lo dijo en sinceridad, yo sé, ¿verdad? Es para dar a entender al pueblo allá cuán descuidados están. Usted sabe, estas son cosas predestinadas del Señor. Así lo predestinó Él, y como decía el hermano Bermúdez esta mañana, pues si hubiera predestinado a México para que nos lo diera a nosotros, pues qué bendición. Amén. Así que lo voy a dejar con el hermano de Ciudad Juárez, quien ahora le va a traer la palabra, y no queremos que se limite, que hable lo que quiera. Dios lo bendiga, hermano Facio. Hermanos, en esta noche me siento muy contento de estar en este lugar y les traigo un saludo de la iglesia de la novia en Ciudad Juárez. Bueno, hermanos, nunca pensé que yo estaría en este lugar y me siento tan contento que no sé qué hacer en este momento. El hermano Favila de Torreón mandó saludes, pero a él le fue imposible venir a este lugar. Así que los hermanos de Ciudad Juárez se quedaron muy contentos porque venía yo para este lugar. Así que, hermanos, ustedes ya han oído el testimonio de la iglesia en Ciudad Juárez, de la obra, cómo el Señor llevó al hermano Bermúdez y al hermano Palacios, cómo llevó al hermano Soto y al hermano Palacios, cómo la palabra empezó a entrar y cómo el Señor fue levantando poco a poco una iglesia que se consideraba casi muerta porque iba creciendo en las costumbres de la denominación. Pero desde el día en que conocimos a un hombre llamado Branham, parece que desde ese día fue cuando conocimos verdaderamente a Cristo. ¡Amén! Yo quiero saludarles con unos versículos en esta noche en el capítulo 17 de San Mateo, que creo que son demasiado conocidos para ustedes. Dicen así: y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. Este es el punto clave que llevó a nosotros el entendimiento de la palabra. Después de haberla leído tantos años, después de haber estudiado yo mismo en un instituto, no llegué al conocimiento. Sacrificios que no me condujeron a ningún lado, hasta que llega la revelación del Espíritu Santo, y entonces entiendo que Dios tenía que hablarme por un hombre, pero no un hombre común como todos, sino un hombre en el que descansaba la plenitud de la revelación de Jesucristo. Ahora, yo creo que un profeta no es un hombre común. Un profeta es un hombre que ha sido predestinado desde antes de nacer, y desde antes de nacer ha sido nombrado profeta. Y creo que así ha sido con todos los profetas a través de las edades. Dios ha hablado por un hombre a todas las edades. Dios escogió a Moisés, Dios escogió a Josué, Dios escogió a Elías, y Dios escogió al hermano Branham también. Así que yo no podía entender este mensaje al principio porque yo tenía algunas ideas contrarias. Yo quería
hacer crecer una obra, pero a través de la organización que yo había aprendido, aunque yo no estaba adherido a ninguna denominación. Pero yo quería ver una iglesia grande, una iglesia santa, una iglesia sujeta a la palabra, y nunca lo podía lograr. Así que cuando oí del hermano Branham, yo empecé a informar de qué se trataba esto. Entonces el hermano Bermúdez me empezó a hablar, me empezó a explicar, hasta que yo dije, todo esto es verdad. Ahora, Dios se ha manifestado desde un principio, y cuando Él apareció sobre la tierra, los judíos estaban sujetos a la palabra porque ellos tenían sus cuentas hechas, y ellos sabían que en ese tiempo iba a venir el Mesías y estaban esperándolo. Dios había hecho una manifestación, ¿ve? Ellos sabían que era el tiempo que vendría el Mesías porque ellos estaban tomando en cuenta las 70 semanas de Daniel. Pero ellos creían que ellos eran la única simiente de Dios. Así que Dios, Él tenía otra simiente, otras ovejas que también tenía que traer. Entonces, Dios tuvo que abrir el paréntesis en esa última semana para poder escogernos o buscarnos a nosotros entre donde nos habíamos perdido. Y aunque nos habíamos perdido y nos habíamos revolcado en el mundo, de todas maneras nos habíamos descarriado como ovejas sin pastor. No éramos otra clase de animal, éramos ovejas, pero andábamos descarriadas, de tal manera que cuando venimos al camino y entendimos la palabra, entonces el Señor nos lavó y nos limpió, y entonces sí, parecimos lo que en realidad éramos. Así que entonces Dios tenía que obrar en alguna forma. Dios desde un principio había prometido acerca de Judá: no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Shiloh y a él se congreguen todas las gentes. Y cuando él habló de aquella tribu de Gad, dijo: de aquí de esta tribu una porción de legislador. Y cuando yo veo que aparece Elías de repente, aquel hombre que viene hablando contra el pecado, contra la idolatría de Israel, es un hombre que aparece y dice la palabra: Elías el tisbita, que era de los moradores de Galad, o sea, de la tierra de la tribu de Gad. Entonces yo digo, esta era la porción del legislador de Israel. Entonces Elías viene trayendo un mensaje, no un mensaje suave. Me recuerdo que el hermano Bermúdez me dijo: hermano, ahora que les predique voy a buscar un mensajito suave. No, hermano, háblenos lo que traiga. Recuerdo que cómo nos gozamos con ese sermón. Yo no sentía que él me estuviera ofendiendo. Yo no sentía que él me estuviera golpeando. Yo sentía que algo se estaba moviendo dentro de mí. Porque cada palabra, cada texto, cada escritura que iba leyendo, parecía que era la primera vez que yo la estaba escuchando. ¿Ve? Porque era una palabra nueva, era una palabra limpia. Yo estaba acostumbrado a comer harina con levadura, pero cuando el hermano me empezó a dar harina limpia, y no cualquier harina, era la harina del profeta. Esa harina que quitó el veneno de la tinaja. Había muerte en la olla, pero cuando el hermano trajo la harina del profeta y la echó en la tinaja, entonces la tinaja se limpió. Y cuando la tinaja se limpió, entonces el Señor empezó a llenarla. Entonces el Señor empezó a derramar más entendimiento y más palabra. Ahora yo recuerdo que Elías trae un mensaje tan tremendo, tan terrible, que viene hablando contra la fornicación, contra el pecado, contra la idolatría. Es un profeta. Cuando yo pregunto al hermano
Palacios, le digo, yo he oído de Elías y yo sé que hay 2 Elías. Yo sé que hay Elías el Tisbita y que Elías es Juan el Bautista. No, hermano, hay 5 Elías. Me quedé un poco sorprendido, dije, ¿5 Elías? Entonces el hermano Palacios empezó a hablar, me empezó a decir, mire, este es el primer Elías. Y luego me siguió hablando y hablando. Cuando llegó con el último Elías ya lo estaba esperando yo. Y me acuerdo todavía que dice el hermano Bermúdez, el hermano Palacios cuando venían en el avión, dice, pues nadie aceptó el mensaje, pero el hermano Palacios lo aceptó. ¿Pero en qué forma, hermanos? Yo estaba como el ratón que se comió el queso. No hallaba para dónde mirar, no hallaba para dónde correr. Yo estaba creyendo algo que nadie de la iglesia estaba creyendo, pero yo sentía que algo estaba conmigo y que tenía que seguir adelante. De todas maneras, yo empecé a estudiar, hasta que empecé a volcar lo que el Señor me estaba dando, porque yo sentía deseos de hablar de esto. Yo sentía que tenía que hablar esto. Y cuando empecé a hablar de aquellas 7 edades, yo ya las sabía, pero ¿cómo las sabía? Yo no sabía más que eran 7 iglesias, y que las iglesias eran 7 edades, pero nunca me había siquiera detenido un poquito para entender a los 7 mensajeros. Así que, una vez que ya quedé con esto, entonces yo empecé a predicar, a hablar, a meter las 7 edades. Cuando yo llegué al punto de decir que el hermano Branham era el profeta, toda la iglesia ya sabía que era el profeta. Así que, por eso, dice el Señor, es necesario que Elías venga primero, porque Dios nunca ha llegado sin avisarnos. Siempre nos ha mandado un aviso, pero la humanidad a través de las edades ha despreciado ese aviso. Si fue en los tiempos de Enoc, Enoc fue el único que se consagró hasta escribir la primera Biblia. Si fue Noé, él creyó hasta que se salvaron las 5 personas en el arca de Noé. Dice el profeta, fueron 5, porque 3 no eran de allí. Entonces, Dios tenía que obrar igual. Y el primer texto que oí yo de este mensaje fue, lo que Dios está haciendo ahora, lo hizo ayer. Y lo que está haciendo ahora, lo hará mañana. Porque Dios no se muda. Dios no cambia. Dios no es humano como el hombre tan finito que dice que sí y luego que no. Él ha dicho y lo hará. Así que, entonces, Dios siempre ha mandado una notificación delante, y tal vez a nosotros nos mandó ese aviso para que aceptáramos el mensaje. ¿Quién iba a pensar que desde aquí saldrían 2 hermanos para ir hasta allá? Muy lejos, muy retirado de este lugar, pero para Dios no hay distancias. Dios es el creador de toda la tierra. Él hizo el cielo, Él hizo la tierra. Entonces para Él no hay distancias ni fronteras en la tierra. Para Él no hay linajes ni hay lenguas. La lengua que Él estableció, de ahí hizo Él todos los idiomas. Así que Él conoce todo lo que está en el pensamiento de los hombres. Nada puede hacer el hombre sin que Dios se dé cuenta. Entonces, Dios está continuamente viendo hacia la tierra para encontrar a la simiente que falta. Cuando entre el último de la simiente, vendrá el poder de la resurrección sobre nosotros. Pero era necesario que Elías viniera primero. Entonces, yo me acuerdo que Elías tenía un discípulo. Ese discípulo se llamaba Eliseo, y no le hizo nada para que lo siguiera.
simplemente le pasó el manto por encima y salió corriendo detrás de él. Espérame, deja que deje, mate este buey y lo cosa y se lo dé a la gente y entonces te sigo. ¿Y qué te he hecho yo? Está una hermana allá en la iglesia que fue a oír una predicación y ya no volvió allá donde era. Fueron comisiones, fueron a hablar con ella y le dijeron, pero ¿cómo es posible que con una predicación que oiga ya no quiere salir de ahí? Es aquel pollo de águila que estaba entre los pollos. Escuchó el grito del águila y dijo, yo no soy de este gallinero. Así que, hermanos, aquel discípulo le siguió a Elías y le sirvió a Elías, lo siguió hasta donde fuera, de tal manera que cuando vio Elías la sumisión de él, entonces le dijo, pide lo que quieras. ¿Qué quieres que te dé? Dijo, quiero el espíritu y el poder que tú tienes, las dos cosas, la doble porción. Bueno, muy bien. Si me ves cuando yo me vaya, te será concedido. Y no se le despegó. ¿Te quedas aquí? No me quedo, yo voy contigo. ¿Te quedas? No, yo voy contigo. Pero allá andaba un grupo, la escuela de los profetas, y ellos creían que eran profetas. Y ellos estaban creyendo que Elías sería levantado. Y le dijeron a Eliseo, tu Señor será quitado de ti. Y dijo, ya lo sé. ¿Quién puede enseñar a la novia? Cuando vino el tiempo en que Elías fue quitado, Eliseo recibió el poder. Pero cuando vinieron aquellos hombres dijeron, mira Eliseo, tenemos 50 varones robustos y fuertes con nosotros. ¿Quieres que vayamos a buscar a ver si ese torbellino tiró a Elías por allá? Pues que no habían dicho que Elías se iba a ir. Ellos decían, sabían que Elías se iba a ir, pero no creían que Elías se iba a ir. ¿Y cómo está sucediendo en la tierra de Shinar ahora? No están predicando el rapto, la resurrección de los muertos, y no lo están haciendo solamente mentalmente, porque ellos no están creyendo que están incluidos en el rapto. En primer lugar, porque ellos no quieren aceptar la palabra que Dios ha mandado para esta hora. Así que, entonces ellos están obrando solamente como robots, siguiendo a un impulso mental, y están predicando el rapto y están predicando la Nueva Jerusalén, pero ellos no están seguros que están incluidos en el rapto. Sin embargo, Eliseo estaba seguro que si era fiel a lo que Elías le estaba enseñando, él recibiría lo que Elías estaba ministrando. Ahora, porción de Elías, porque fue fiel al consejo de Elías. Por eso dijo el Señor cuando llegó el Bautista, llegó predicando, se para ante Herodes y le dice, tú eres un adúltero. ¿Y por qué no lo prendió? Ahora salen los fariseos, ¿quién es este que viene aquí? Y él dice, yo soy la voz que clama en el desierto. No, tú no eres la voz que clama en el desierto. Tú eres el hijo de Zacarías, y ¿cómo te pones a tomar ese lugar? Tú no eres la voz que clama en el desierto. Tú te llamas Juan. Y en el Antiguo Testamento no dice que se llamará Juan. ¿Cómo te pones a decir eso? Por eso dice el Señor, ¿qué saliste a Isabel al desierto? Aquella caña que meneaba Juan en la mano como con ganas de golpearlos. Una caña meneada por el viento. ¿Buscaban ustedes al profeta vestido, muy bien vestido? Se asombraron porque lo vieron con piel de camello
con un bordón y comiendo langostas y miel silvestre? Porque el profeta viene de la simplicidad. Dios nunca se ha fijado en las alturas para escoger a sus siervos, sino que siempre se ha ido hacia abajo. Por eso aquel profeta dijo: ¿y quién soy yo? Soy un boyero y cogedor de cabrahigos. Pero el Señor lo agarró de allí y le dijo: yo te pongo por profeta. Entonces el Señor se manifiesta en la simplicidad. Ellos querían una señal, ellos querían que les probaran dónde estaba el nombre de Juan como la voz que clama en el desierto, pero no estaba ahí, porque Dios así ha obrado en todo tiempo. Así que ellos esperaban a la voz que clama en el desierto, pero ellos lo esperaban con una imagen que ellos se habían forjado. Ellos esperaban al profeta como se lo habían dibujado en la mente. Así que vino la voz que clama en el desierto y no la conocieron. Esperaban al Mesías, dijeron: es el tiempo que viene el Mesías. Pero cuando llegó el Mesías no era conforme a la imagen que se habían forjado. Así que ven a un hombre hijo del carpintero, un hombre que según ellos no es el Mesías. Entonces lo clavan en la cruz, porque ellos esperaban a un Mesías conforme a su propio patrón. ¿Y qué están haciendo ahora los hombres igual? Estaba platicando con un pastor y me dice: no creo que ese hombre sea el profeta, porque su nombre no está en la Biblia. Y le digo: su nombre suyo tampoco está en la Biblia, pero están sus antecesores. Porque así como aquellos rechazaron la palabra encarnada, usted está rechazando la palabra del profeta. Así que usted está enseñando de cuál simiente es. Ahora, Dios demuestra que Él siempre obra como Él quiere, porque es absoluto. Dios nunca ha pedido permiso al hombre para hacer las cosas. Por eso muchos se hacen crucigramas en la mente cuando hablamos de la simiente de Dios y cuando hablamos del testimonio del profeta, cuando dice: pide lo que quieras y será hecho. Y dice aquella madre: que mis hijos sean salvos. Y los hijos fueron salvos. Y preguntan: ¿y eran de la simiente? Yo no sé, pero Dios dijo que eran salvos. Entonces, ahora, los fariseos, ellos esperaban al Elías, el restaurador. Ellos sabían que antes de establecer el juicio final, Daniel les había dicho que vendría el Mesías. Pero ellos decían: es necesario que Elías venga primero que el Mesías. Pero vino el Elías y no le conocieron, vino el Mesías y no le conocieron. Entonces, platicando yo con un judío en El Paso, Texas, me dice: ayer que estuvimos en el Rosh Hashanah, dice, estuvimos muy contentos porque el rabino nos dijo que este es el tiempo en que vendrá el Mesías. Le dije: ¿sabes tú que no es la primera venida del Mesías, sino que viene otra vez? Ellos no conocieron el tiempo, pero estaba establecido por Dios para que pudiera entrar la novia gentil. Así que cuando ellos llegan con el Bautista y le preguntan: oye, ¿tú eres el profeta? Dijo: no. ¿Y no era el profeta? Sí era profeta, pero no era el profeta por el que ellos estaban preguntando. Dice: ¿no eres Elías? No, y Elías. ¿Y no había dicho el ángel que él vendría con la virtud de Elías? Sí, pero él no era el Elías por el que ellos estaban preguntando. Él no era el restaurador de los judíos. Él era el precursor de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. No le tocaba a él restaurar las cosas para los judíos.
Así que entonces cuando ellos ven que dice, no soy Elías, no soy el profeta, bueno, eres el Cristo, no soy el Cristo. Entonces ellos se alejan de él, dicen, no hay esperanzas aquí, este no es el Elías. Entonces ellos siguen su vida, pero queda algo en los que oyeron predicar a Juan, de tal forma que los apóstoles, ya cuando está terminando el ministerio del Señor, le preguntan, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Eso no les toca a ustedes, dijo el Señor. Estaba yo preguntando hace unos días por una parte bíblica y me dice el hermano Bermúdez, no se preocupe por esa parte. Ya cuando suceda eso nosotros ya no estamos aquí. El Señor les dice, eso no les corresponde, déjenlo aparte, déjenlo, porque ahí vendrá su tiempo. Entonces, no era para el ministerio de los apóstoles la restauración de las 12 tribus de Israel, sino que ellos tendrían que entrar al final de la semana número 70. Así que, ahora, Elías tenía que venir primero para reconciliarnos, para restaurar la palabra. ¿Pero cuál palabra? ¿Que no se ha hablado la Biblia a través de todas las edades? ¿No vino Ireneo? ¿No vino Martín? ¿No vino Lutero? ¿No vinieron todos esos mensajeros y hablaron la palabra? ¿No hay todavía luteranos? ¿No hay todavía wesleyanos? ¿No hay todavía de esas edades que se predicaron? Sí, pero torcieron la palabra. Era necesario que viniera un restaurador. Porque Pablo principió bien el edificio, lo empezó a edificar correctamente. Él puso bien todas las bases como iba a crecer. Ahora dijo, los que van a seguir edificando, fíjense bien cómo edifican. Entonces los que vinieron, edificaron. Pero luego venían otros y querían edificar sobre el fundamento que había puesto Pablo. Y les salían chuecas las paredes. Es que Dios tenía un plan. Y ese plan para la iglesia gentil principiaba en la primera edad con el apóstol Pablo cuando estaba rugiendo el rostro de león. Y tenía que terminar con el hermano Branham cuando empezaba a sentirse que el águila empezaba a batir las alas. Así que, entonces, cuando Cristo les dice a los apóstoles, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas, ellos lo entendieron. Así no entendía yo tampoco. Andrés decía, bueno, pero si Elías ya vino. Sí, hermano, dice el hermano Bermúdez, pero fíjese que dice vendrá. Y luego dice ya vino. Ahora dígame, ¿qué es lo que quiere decir Cristo con que vendrá y que ya vino? ¿Estará hablando de lo mismo y se está contradiciendo él? Tuve que quedarme callado. Dije, pues de veras que aquí está un poco raro y no me había fijado. Pero ¿en qué se fija uno cuando está fuera de la revelación? Busca una Biblia con la imagen que se forja aquí en la mente. Busca una parte donde apoyarse para hacer lo que le da gana. Pero cuando llega la palabra real, la palabra restaurada, ya no tenemos para dónde hacernos, porque esa palabra nos empieza a apretar, nos empieza a moldar, de tal manera que tenemos que caminar con derechos pasos. Así que, entonces, ellos no entendieron Elías, vendrá Elías, pero cuando les dijo, pero ya vino Elías, y no le conocieron, hicieron con él todo lo que quisieron. Ah, dijeron, es el Bautista, sí, porque el otro no le correspondía a ellos. Entonces, por eso, hermanos, porque Elías venía sacando la ropa sucia para sacarla a la luz. El primer Elías descubrió la vergüenza de Jezabel.
El segundo Elías, tipo de novia, siguió el ministerio del primero. El tercer Elías le sacó el pecado a la cara a los fariseos y al mismo Herodes y luchó contra Salomé. El cuarto Elías, por eso no nos quieren, porque el cuarto Elías vino a sacar los trapitos al sol. Claro, mientras él estuvo sanando enfermos, mientras él estuvo haciendo milagros, mientras él estuvo haciendo beneficios, todos palmeaban las manos al hermano Branham, Pero cuando se paró el Señor y dijo, ustedes no me siguen por lo que hablo, sino por los peces y el pan que se han engullido. Dijeron, vámonos, ya nos está refiriendo el pan y los peces. Cuando el Señor se paró y dijo, si no comen mi carne y beben mi sangre, se fueron otros, hasta que quedaron nada más los que eran. Cuando el hermano Branham se paró y empezó a predicar esa Trinidad, ¿de dónde salió doña Trinidad? De la mujer con alas de cigüeña, aquella mujer que estaba muy sentada en medio de la medida, según Zacarías 5, muy sentada y señora de aquella medida, dueña de poder, pero de allí nació otra, y se parecía a ella, y tenía las mismas alas, y entonces ya no dejó que aquella señora llevara sola la medida, sino que entre las dos le agarraron de un lado cada una y se la llevaron. Y dice el profeta Zacarías, ¿y a dónde llevan esa medida? Dice, la llevan a la tierra de Shinar. ¿Dónde? Allá donde se edificó la torre de Babel, y que significa confusión. Ahí está doña Trinidad, en la confusión, y ahí nació, y ahí está. Por eso cuando la primera mujer dice, hay que hacer esto, las hijas dicen, hay que hacerlo. Pero la novia dice, no. Por eso no quieren el mensaje, porque este mensaje no puede salir de acuerdo con nadie. Este mensaje es el mensaje de Elías, y Elías no vino palmeándole la mano, la espalda a nadie, sino que él vino hablando lo que el Señor le ponía en sus labios. Como un profeta, él no tenía palabras de sí mismo, él tenía que hablar lo que el Espíritu ponía en su boca. Así como Jeremías, a pesar de sufrir, a pesar de anunciar, vienen los asirios, decía él, pero ¿por qué yo no puedo anunciar bendición? Siempre que me llevan delante del rey, salgo con que vienen los asirios. ¿Qué pasa, Señor? Tu palabra me tiene cautivo. ¿Qué tiene la novia? Está cautiva de la palabra. Y todos los Elías fueron iguales. Todos traían el mismo mensaje, porque todos eran llamados para un mismo propósito. Por eso cuando el hermano Branham empezó a hablar, él empezó a lanzar sus pildoritas cuando vio que ya era tiempo. Dice, yo lanzo mi pildorita. Si hay uno de la simiente, se la come. Si no hay de la simiente, seguimos adelante a ver dónde hay. Eran jilgueros, empezaron a sufrir una transformación, una metamorfosis, y de repente vi que se transformaron en águilas. Y luego empecé a ver que ya no se alimentaban de alpizcle, sino que tenía que darles carne. Y qué difícil es alimentar a las águilas. No comen carne de un día para otro.
Solo el quebrantahuesos y el buitre come la carne descompuesta. El águila come carne fresca. Y donde estuviera la carne fresca, ahí se juntarán las águilas. Yo no sé por qué estarán juntados en esta noche aquí. ¿Ve? Ahora, por eso, ¿ve? Estamos reunidos ahora, unidos por un solo libro y por una sola palabra. Esa palabra es la misma que ha existido a través de los siglos. Esa palabra nos ha dado vida. Pero esa palabra sufrió la descomposición cuando dijo San Pablo, dice, porque otros traen otro evangelio. Pero no, dice, no hay otro evangelio, sino que muchos tratan de corromper el evangelio de Cristo. Así que los hombres, no teniendo ninguna autoridad para nombrar pastores, ni para nombrar ninguna otro ministerio, ellos se tomaron la atribución de nombrar ministerios y de quitar ministerios. Cuando los ministerios dijimos que vienen con el hombre porque ya Dios los ha puesto en él. ¿Ve? Ahora, Dios pone la unción en la boca de aquellos que Él ha escogido. El profeta no se fabricó, el profeta vino de Dios. El pastor viene de Dios, así como usted vino de Dios. Así que ahora ellos descompusieron todo, empezaron a darle nuevo cauce a la palabra y la lanzaron por caminos desconocidos, de tal manera que no había quien pudiera restaurar la palabra. Ellos se grabaron en la mente porque el diablo les aconsejó que ya no habría profetas en este tiempo. Ellos tomaron solamente un versículo para decir, los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, ya no más profetas. Pero cuando les abre la Biblia a usted y les dice que Judas y Silas eran profetas, que Agabo era profeta, que en la iglesia de Antioquía había profetas y que en la novia hay profetas, entonces ellos dicen, ¿cómo puede ser esto? ¿Profetas en el siglo XX? ¿Sí? En ese siglo que los hombres llaman el siglo de las luces, nosotros lo llamamos el siglo de la corrupción, porque es el siglo en que la humanidad se está acercando más a la destrucción. Así que ahora dijo el Señor, he aquí yo os envío a Elías el profeta. Nunca se ha descuidado de nosotros, siempre ha estado al tanto de nosotros. A veces decimos nosotros, algo me salió mal. No, es que así quería Dios que saliera. Y cuando nosotros vemos como que Dios se ha olvidado de nosotros, no es eso, es que Dios tiene su plan ya establecido. Entonces, por eso el Señor dijo, no se preocupen, yo voy a mandar a Elías el profeta antes que venga la gran tribulación. Así que vino aquella águila y empezó a moverse en medio del gallinero y los pollos salieron asustados. ¿Ven? ¿Cómo podían convivir con un águila? Cuando era pollo el águila, pues comía lo que los pollitos comían, pero hacía gestos, decía no me gusta. Pero cuando ella ya dijo, yo no soy pollo, soy águila, entonces vio que ella no debía comer aquello. Entonces por eso vino el águila. Esa águila traía la palabra genuina, la comida limpia, ¿ves? La comida que debe ser tal y como el Señor la entrega, fresca. Pero tenía que haber un hombre, dice el hermano Branham en los 7 sellos, dice, no me pongan atención a mí, pónganle atención al mensaje, pongan atención a lo que digo, porque yo soy un hombre como ustedes, dice, pero alguien tenía que decir esto. Sí, pero ¿por qué lo dijo él? Dice, pero Dios me escogió a mí para decirlo. Alguien tenía que decir eso.
Pero Dios me escogió a mí para decirlo. Así que no cualquiera podía decirlo. Habrá muchos profetas, pero falsos. Solo hay un profeta verdadero en ese tiempo. Así que, ahora, acuérdese que Elías tenía un siervo y que ese siervo le servía incondicionalmente y que todo lo que él decía, lo mandaba, le ordenaba, él lo hacía. Y ahora cuando él se va, aquel siervo recibe la virtud. Ahora, la novia tiene el tipo en Eliseo, porque la novia sirve al profeta en su palabra, porque si no hubiera traído el profeta la revelación, usted no estaría con Cristo. El profeta no es Cristo, el profeta es el profeta. Yo no digo un profeta, digo el profeta, porque no hay más que uno. Entonces él tuvo que traerle la revelación a la novia. La novia aceptó todo lo que Elías le estuvo diciendo. Ahora la novia está esperando recibir lo que recibió Eliseo. Ahora ella va a recibir el manto y va a recibir la doble porción, y cosas mayores que estas haréis. La novia tiene que recibir la doble porción del Espíritu. Y dijo el Señor: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y esa palabra es la que trae la virtud sobre la novia, porque no es lo que la novia esté haciendo limosnas, es lo que la palabra se esté posesionando de la novia, porque es la palabra la que trae poder, la que da espíritu, la que da todo en la novia. Cuando la novia llegue a tener la palabra completa, entonces la novia habrá alcanzado la cúspide y está lista para la palabra creadora. Pero ella tiene que hacer lo que Elías le dejó dicho. Es lo que muchos no pueden pasar. Se les atora aquí. Pero como un hombre. Sí, un hombre. ¿Que ellos no están haciendo lo que un hombre dice? ¿Que no tienen un presidente, un obispo? ¿Que no tienen un teólogo? ¿Y que no son hombres? ¿Y que no son profetas? Nosotros hacemos lo que un hombre dijo porque era profeta de Dios. Así que ahora la palabra, cuando Eliseo recibió, dijo: quiero las dos porciones, tu espíritu y tu virtud. Pero ahora dice el Señor, la palabra es la que tiene el poder, porque será esa palabra tan solo dicha la que se haga efectiva cuando usted la diga. Por eso Moisés estaba ahí clamando cuando ve que vienen los egipcios, y él está diciendo: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Acá está la montaña, acá está el mar, y aquí está mi propio pueblo que me quiere apedrear. Pero ¿por qué me estás gritando, Moisés? ¿Por qué clamas? Di la palabra. ¿En dónde estaba el poder de Moisés? En la palabra. Nada más dijo que se abra el mar, y se abrió el mar. Y la novia tendrá que llegar a hacer la palabra, porque esa palabra que recibió por el profeta, esa palabra la llevará hasta la perfección. Ahora, no es un profeta, es el profeta, porque no hay más que un Elías para este tiempo. Porque dice la Biblia: y será que cuando el séptimo ángel empiece a tocar la trompeta, los misterios de Dios serán consumados. Así que si viniere un octavo ángel, ya no tiene nada que hacer, porque ya los misterios de Dios fueron consumados por el séptimo ángel.
Así que puede haber un octavo, un noveno, décimo, hasta 20avo, pero a nosotros no nos interesan ellos. A nosotros nos interesa el séptimo ángel, porque fue el que trajo la revelación y la consumación de la palabra. Fue el séptimo mensajero el que recibió la revelación de los 7 sellos. Fue el séptimo mensajero el que recibió la revelación de las 7 edades. Fue el séptimo mensajero el que fue vindicado por el Espíritu. Fue el séptimo mensajero el que pudo restaurar la palabra, y ya no hay otro mensajero para nosotros. Ahora que si vendrá otro Elías, ahora les diré como dijo el Señor, no toca a vosotros, porque ese viene para Israel. Ahora debemos gozarnos porque Dios nos restauró por el profeta. Decíamos al principio, bueno, pero ¿por qué hablan tanto de ese hombre? Está bien que hablen de Cristo, pero salen con el hermano Branham. ¿Dónde estaríamos? Ahora volteo hacia atrás a donde yo estaba y digo que allá estaba yo de veras. Se me hace muy lejos, pero allá estaba. Así que ahora la novia está en la palabra, y dijo el Señor: y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré otra vez cuando ustedes sean la palabra, y tomaré yo la palabra. Por eso dice, os tomaré a mí mismo, porque Cristo es la palabra, y la novia será la palabra. Vendrá y tomará la novia, que será la palabra, y se cumplirá lo que dijo el Señor, para que tú, yo y ellos seamos una sola cosa, y entonces le veremos a Él como Él es, porque seremos semejantes a Él. Gracias a Dios por su palabra, y gracias a Dios por su profeta. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche, y reciban una vez más los saludos de los hermanos de allá de la frontera, pero allá una frontera que está muy allá. Así que ellos están muy contentos porque yo ando por acá. Ellos ya hace mucho que quiero contarles un testimonio, y se los voy a contar. Yo creo ya estoy aquí y solamente el Señor me va a quitar. Así que, hermanos, yo hace un tiempo que cuando fue el hermano Bermúdez yo dejé de trabajar, ¿ves? Y ahora últimamente yo dije, voy a trabajar porque quiero juntar para ir a Venezuela. Pero el Señor no me dejaba trabajar, ¿ves? El primer día que quise ir a trabajar me amanecieron las 4 llantas ponchadas de la camioneta y no pude ir. La segunda vez que quise ir, el Señor casi me desvieló la camioneta. Así que me quedé quieto unos días. Dije, no puede ser esto, ¿cómo el Señor no me deja trabajar? Bueno, me fui de vuelta a trabajar y decía a mi esposa, no vayas porque el Señor no quiere que vayas. Y yo me resistía, decía, bueno, unos días nomás, Señor. Trabajé una semana, trabajé la segunda. Terminando la segunda llegó el hermano Bermúdez a Ciudad Juárez. Y como yo había dicho que quería trabajar para venir para acá, entonces el Señor me probó que, quién sabe si sería cierto. Porque cuando llegó el hermano Bermúdez, dijo, hermano, yo quisiera que se fuera a Venezuela. Y pensé, dije, pero apenas acabo de empezar a trabajar. Pero pensé, dije, pero si yo estaba trabajando para ir allá, entonces el Señor no quiere que trabaje. Y es que el trabajo en el Señor es mucho y nadie puede servir a 2 señores. No podía atender la obra y dedicarme a mí mismo, pero Dios se ha manifestado grandemente y gracias a Dios por su don inefable. Oren mucho porque Dios está añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Así que, hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Nuestro hermano. Dios le bendiga, mi hermano. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. Esto es
Entonces ya no son aguiluchos, ¿verdad? Sino águilas bien crecidas. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén. Qué contentos estamos de oír a nuestro hermano. Yo sé que este es asunto de revelación. Lo hubiéramos puesto al lado, alguien puesto al lado de alguno de los pastores aquí para decirnos, para enseñarnos. No, esto viene por revelación. Damos gracias al Señor por la virtud de su Espíritu en nuestro hermano. Sin duda que hay una gran labor allá que hacer y vamos a respaldar a nuestro hermano en oración. Que no tenga más que ir al trabajo, sino que Dios supla para toda necesidad. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Gloria a su nombre. Amén. Estamos muy contentos de eso. Dios nos ayude a recibir este mensaje.